Comenzamos. Una, dos, tres. Buen día, el día de hoy estaré hablando de cómo la materia de teoría del conocimiento ha transformado mi rol como actor del conocimiento. Y bueno, es importante definir este término. Y es que un actor del conocimiento es aquel que utiliza las formas del conocimiento, como el lenguaje, la imaginación, la intuición, entre otras, para conocer las formas de conocimiento. Y no solo conocerlas, pero incluso transformarlas, crear nuevo conocimiento o incluso desafiar este mismo que ya existe, en áreas como por ejemplo las matemáticas o las artes. Ahora, enfocándonos en nuestros objetos, yo tomé por el piano en el área de conocimiento de las artes, específicamente la música. Y es que como actor del conocimiento, como músico específicamente, bueno, utilizamos diferentes formas del conocimiento al momento de tocar el teclado o crear música con el teclado. Por ejemplo, la percepción sensorial, el oído. Es importante tener un oído agudo para un músico. El tacto, pues simplemente al momento de tocar las teclas, ¿no? Y saber dónde está tal tecla, además, ¿no? Tener esa percepción. Y incluso se llega a hablar sobre la sinestesia, que es ya un sentido en el que una persona capta los sonidos y los transfiere a colores en su cabeza, ¿no? Es como si tradujera el sonido a colores. Por otro lado, también la música, pues es un lenguaje. Esto lo definimos a través de la teoría musical, que nos habla de notas, de símbolos, de indicaciones, de este código, ¿verdad?, que crea el lenguaje musical. También se utiliza lo que es la emoción. Muchos creen que pues la música se crea meramente con la emoción, pero pues el músico es capaz de ser consciente de estas emociones o incluso las que quiere generar. Asimismo, se utiliza mucho la razón, sorprendentemente para muchos, ya que pues tenemos que utilizar, volvemos otra vez a esta teoría, ¿verdad? Este sistema, ¿no? Como lo son los tonos, los ritmos, las armaduras, las armonías, las progresiones. ¿Para qué? Para crear una música, para proyectar nuestra idea y ver pues lo que queremos llegar a lograr para el auditor, ¿no? En este caso. Por lo mismo, también se utiliza bastante la razón. También se utiliza mucho la intuición, en este caso, pues para la improvisación, como por ejemplo en el jazz, ¿no? O en los blues. Eh, Eso también va muy de la mano con lo que es la percepción sensorial, ¿verdad? Tenemos que tener un buen oído, tenemos que igual estar muy conscientes en cuanto al tacto, ¿verdad? Lo que nosotros del teclado, ¿no? Cuando estamos tocando ciertas notas, pero al mismo tiempo usamos mucho la imaginación, en este caso, ¿verdad? Porque estamos creando al momento, ¿no? Estamos creando música al momento, está fluyendo nuestras ideas y por lo mismo es importante la memoria, ya que la memoria nos permite retomar recursos que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Y ponerlos a prueba, ¿no? Al momento, en vivo. Asimismo, también la memoria nos sirve mucho inconscientemente o a veces conscientemente, porque se habla de que la música no es completamente original. Y es que un músico, un actor del conocimiento, lo que hace es tomar, ¿verdad?, ideas de lo que le gusta, ¿no? Toma esos recursos y crea su propio estilo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto la memoria nos sirve para ello. Y es que, pues, teoría del conocimiento al final de todo nos ayuda a explotar el poder que tiene la música, tratando de definir todo esto. También tenemos a YouTube como el siguiente objeto, y es que YouTube se define como una universidad andante. Tiene tutoriales de matemáticas, de mecánica, de dibujo, de cocina, de infinidad de cosas. Tenemos varios ejemplos como TED o Vsauce, que eso se centra más que nada en las ciencias, en la filosofía, un poco de acertijos, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y hasta cierto punto son legítimos. ¿Por qué? Porque se centran en fuentes fundadas por pues, expertos, ¿no? También son expertos en el tema, es todo un equipo. Sin embargo, también estamos muy expuestos, ya que es una red social, a falacias, ¿no? O sea, hay gente que no es experta en los temas, en estas áreas de conocimiento, y pues dan sus opiniones, dan comentarios, ¿no? Que pueden llegar a guiar a las personas erróneamente, ¿no? Como por ejemplo los bloggers, no necesariamente son expertos en su tema y opinan sobre algo que tal vez un joven está viendo y termina por ser falso. Es por eso que aquí entra teoría del conocimiento y es muy importante utilizar las pruebas de verdad. Asimismo, entra en juego
la razón, ya que tenemos que estar bien informados e instruidos, que también es parte de lo del perfil del IB, ¿no? Conocer o más bien verificar el conocimiento, ¿verdad? Y probarlo, ¿no? Testearlo. Asimismo, pues hablamos de la autoridad, ¿no? Como bien decíamos, hay expertos en el tema. Y hay incluso gente que se ha ganado una reputación, como es Peter de la G, que es alguien que desmiente, por ejemplo, lo que son TikToks, ¿no? Y él mismo los prueba. Entonces es algo que ya incluso tiene que ver con la fe, ya que la gente decide creer, son seguidores que tiene. Y hay gente que tiene millones de seguidores, ¿no? Como ya estamos conscientes. Entonces, por el lado de YouTube, refleja más que nada lo que son las pruebas de verdad y eso es lo que nos ayuda a la teoría del conocimiento. Por último, tenemos también al ego. El ego es más que nada, lo podemos definir como un conocimiento que se transforma. Nosotros podemos crear lo que sea con Lego. Claro, nosotros lo podemos asociar con lo que es arquitectura, con lo que es diseño o ingeniería, ¿no? Pero realmente aquí estamos hablando de que la imaginación es el límite, es donde entra realmente esta imaginación, ya que pues nosotros podemos crear, tenemos colores, tenemos bloques, tenemos diferentes figuras, ¿no? Y podemos crear edificios como lo vemos aquí, ¿no? Desde estos bloques a eso, ¿no? Volvemos, la imaginación es el límite y por lo mismo también la percepción sensorial es muy importante, ¿no? Tenemos que estar conscientes de todo lo que estamos tomando, ¿verdad? De dónde lo voy a acomodar, etcétera, etcétera. Y esto refleja más que nada cómo nosotros, como actores de conocimiento, podemos crear y transformar el conocimiento, ¿no? Ya entrando un poco en esta analogía, pues destruimos y construimos, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad de utilizar la imaginación, más que nada, como lo hacemos con Lego, para crear lo que sea o para incluso destruirlo o transformarlo, ¿no? Hablando ya un poquito más de las características del aprendizaje, tenemos dos. La primera, el pensador. Bueno, el pensador más que nada para mí pues es algo que involucra el ser crítico, ¿no? Utilizar la razón y analizar ciertos problemas que son complejos. Nosotros en la clase lo hemos tratado a través de discusiones o debates que hemos tenido, como por ejemplo el del aborto, que el otro día estábamos hablando de eso, o incluso la lógica, ¿no? El ejemplo de que, bueno, el amor, perdón, Dios es amor, el amor es ciego. No Jimi Hendrix es ciego, entonces Jimi Hendrix es Dios. No me acuerdo muy bien, pero bueno, es algo así. Y lo mismo con la objetividad y la subjetividad, tratando de analizar eso. O, por ejemplo, la otra vez que estábamos hablando de los piratas y el legado que dejan en cuanto a las tecnologías que crearon y el conocimiento. O incluso la paradoja de Teseo, que es un problema bastante interesante de analizar. Y así es como nosotros, a través de este pensamiento, a través de este perfil, conectamos, ¿no? En diferentes áreas del conocimiento. Por otro lado, tenemos la audacia. Y es que la característica de alguien audaz es pues que más que nada se puede abordar la incertidumbre y se explora, ¿no? Ciertas estrategias innovadoras a través de la colaboración y también con autonomía. Más que nada estamos hablando de que es alguien que tiene ingenio y resiliencia. Yo creo que aquí teoría del conocimiento nos ha ayudado bastante con esto. El profesor principalmente planteando preguntas desafiantes, como lo fue hace la clase pasada que nos mencionaba cómo se destruye una comunidad, ¿no? A través de su arte, a través de sus religiones, sus creencias, su vestimenta, todo este tipo de cuestiones. También así se menciona, por ejemplo, nosotros hemos tenido actividades que es leer artículos y después discutirlos, como lo fue uno de la imaginación, ¿no? Y lo que tiene de rol en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Esa vez fue lo que se define como el régimen comunista. Y por último, vuelvo a plantear la paradoja de Teseo porque creo que esta involucra a los dos, ¿no? Ser audaz, tratar de encontrar un approach que sea innovador, una estrategia nueva, ¿no? Y por el otro lado, pues también es importante ser crítico y analizar el problema, ¿no? Eh, y bueno, ya por último, el área de conocimiento a la que más me gustaría enfocarme es las artes y la música, ya que creo que la música es hasta cierto punto una filosofía, es incluso una ciencia, y más que nada lo veo como un motor de la sociedad, ya que
a mí me gustaría involucrarme en tratar de contar una historia con sentido y con un propósito, porque al final es eso es lo que hace el arte, ¿no? Generar un impacto en la sociedad. Quiero contarte algo de valor para que tú pienses, para que seas crítico. Y creo que de esta manera también involucro mis habilidades con teoría del conocimiento, ¿no? Veo cómo mezclo el sonido y la letra y los complemento y a su vez los hago un motor de la sociedad. Uy, me disculpa, ya casi me paso. Y bueno, ya por último, en conclusión, creo que teoría del conocimiento me ha ayudado a ser más consciente de mis alrededores, a ser más crítico en cuanto al conocimiento que recibo, a evaluarlo, a tratar de transformarlo y pues a ser audaz y pensador. Muchas gracias.